Buenos días, estudiantes de segundo grado de secundaria. Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro primer día de trabajo en esta presente semana, ¿sí? Y para este primer día, a través de este video, vamos a poder conocer, observar y saber cuál es la actividad y el desarrollo de nuestra sesión para este primer día. Recordar que nosotros venimos trabajando la novena experiencia de aprendizaje, ¿sí? Que se denomina Elaboramos prototipos para que las familias con negocios de nuestra localidad puedan innovar sus ventas. En base a esta experiencia de aprendizaje, nosotros venimos trabajando las fases de la metodología del Design Thinking. Y en esta actividad número 2, vamos nosotros a organizar la información y también vamos a definir el problema para que los negocios puedan innovar sus ventas. Recordamos un poquito la actividad anterior donde hemos desarrollado la fase empatizar, que es la primera fase. En esa fase recogimos información a través de una entrevista, ¿no? ¿Para qué? Para que las familias con negocios de nuestra localidad puedan innovar sus ventas. Dentro del marco de la metodología del Design Thinking utilizamos la primera fase empatizar y en esta actividad vamos a llevar a cabo la fase definir. Para ello es muy importante que nosotros organicemos la información que recogimos en la entrevista y luego aplicaremos la pregunta del cómo podríamos nosotros. De esta manera podemos proponer muchas ideas creativas para la siguiente fase, que es la fase idear. Muy bien, empezamos entonces y nos informamos para poder empatizar. Primero, organizamos toda la información recogida en la fase empatizar, a fin de sacar conclusiones sobre las necesidades o problemas que los usuarios o usuarias, ¿no? En este caso son personas de nuestra localidad o nuestros familiares. Existen muchas técnicas para ese trabajo, ¿no? Esta vez para poder reforzar nuestro aprendizaje vamos a utilizar la técnica del mapa de empatía, técnica que ya hemos utilizado en otras experiencias de aprendizaje. Y esta técnica nos permite visualizar aquello sobre qué es lo que dicen, qué es lo que hacen, qué es lo que piensan y qué es lo que sienten las personas que hemos entrevistado. ¿Correcto? ¿Cómo estructuramos nuestro mapa de empatía? En un papelógrafo, en un rectángulo en nuestro cuaderno, lo dividimos en 4 cuadrantes o 4 sectores. Y en cada cuadrante vamos a pegar tarjetas de cartulina, post-it, hoja de colores, que contengan la información que nosotros hemos trasladado de la entrevista a estos cartulinas, ¿no? A estos papelitos. En este caso vamos a organizar la información en 4 aspectos muy importantes que vamos a describir a continuación en este cuadrito. Ahí tenemos nuestro cuadrante y en el primer cuadrante vamos a marcar aquí, ¿no? Vamos a marcar y colocar todas las respuestas sobre qué es lo que piensa, ¿no? Aquí vamos a pegar todo aquello que podemos nosotros inferir de los diálogos, observaciones y entrevistas que realizamos. En el segundo cuadrante vamos a conocer y colocar las respuestas sobre qué es lo que dice, ¿no? Las frases registradas que nos llamaron la atención durante la interacción o entrevista con el usuario o usuaria. También en el tercer cuadrante vamos a mencionar y colocar todas las respuestas sobre qué es lo que siente. ¿Sí? Aquí los apuntes sobre las emociones que hemos podido percibir, ¿no? Las vamos a colocar aquí. Y por último, en el último cuadrante, ¿qué es lo que hace? Aquí vamos a colocar, ¿no? La información que obtuvimos durante la entrevista, ¿no? Sobre qué es lo que hacen quizás en la vida real. ¿Correcto? Y con eso estamos trabajando nuestra fase, ¿no? Nuestra técnica, perdón, de agrupar y saturar, ¿no? Y ese cuadrante nos permite realizar la técnica del mapa de empatía. ¿Ya? Continuamos. Aquí hay un ejemplo claro de cómo se ha organizado la información, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de Pablo, que es un estudiante del primer grado de secundaria de la región de Cajamarca. Él ha organizado de la siguiente manera la información de la entrevista que ha realizado la semana pasada. En el cuadrante ¿qué es lo que piensan?
él ha utilizado o ha colocado, mejor dicho, la información, ¿no? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué ha puesto ahí? Creen que pueden vender más, pero no saben cómo hacerlo. Esa es la información que él ha obtenido en la entrevista. Otra información, piensan que es difícil mejorar la presentación de sus negocios, ¿no? Eso es en el cuadrante de qué es lo que piensan. ¿En qué es lo que dicen? Él ha colocado la información que no conocen formas de mejorar sus negocios y que les gustaría que les enseñe, ¿no? Eso ha podido deducir en base a su entrevista que él ha realizado, ¿no? En el cuadrante de qué es lo que sienten, él ha colocado la información, sienten felicidad porque es una oportunidad para vender más, ¿sí? Y también sienten angustia por no conocer cosas novedosas, ¿ve? Todo esto sale de la entrevista que realizaron. Y por último, ¿en qué es lo que hacen? Hacen publicaciones en su Facebook y venden en sus tiendas físicas solo a los clientes que ingresan. Sus negocios no están muy presentables, ¿no? Entonces, con esta información que estamos trabajando en nuestro mapa de empatía, ustedes también la van a trabajar porque ustedes tienen su propio desafío, tienen su propia entrevista y tienen su propia información, ¿correcto? Muy bien, entonces aquí trabajamos nuestro mapa de empatía. Y aquí seguimos con el ejemplo de Pablo. Él nos cuenta: cuando organicé la información que recogí en la entrevista, pude identificar ¿qué cosa? La necesidad o el problema principal con mayor facilidad. ¿Ah? Entonces, las familias con negocios de mi localidad no saben cómo innovar sus ventas. Es la necesidad que pudo observar, ¿no? El problema principal, que las familias con negocios de su localidad no saben cómo innovar sus ventas. Pues bien, ahora nos toca trabajar a nosotros, ¿sí? Entonces vamos a elaborar nosotros el esquema del mapa de empatía en su cuaderno, en un papelógrafo, ¿no? Y ahí vamos a organizar la información que recogimos en la entrevista. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que sienten? ¿No? Esos 4 cuadrantes, ¿correcto? Luego vamos a identificar cuál es el problema o necesidad principal. Y para ello nos vamos a guiar del ejemplo de Pablo, fijando en qué debemos escribir en cada aspecto, ¿correcto? Y luego vamos a aplicar la técnica del punto de vista. Con el mapa de empatía ya tenemos nuestro problema definido. Ahora nosotros debemos pensar cómo podemos resolver esa necesidad o este problema. Para ello aplicamos la técnica del punto de vista, también conocida como POV. Esa técnica refleja o nos va a dar a conocer las revelaciones que nosotros hemos descubierto durante la fase empatizada. Y aquí tenemos un esquema, un ejemplo. Ojo, es un ejemplo, no es que lo vamos a copiar nada más, ¿sí? En este ejemplo podemos observar, ¿no? Mi usuario, mi necesidad de problema y la revelación. Entonces, si yo identifiqué mi problema, que las familias de mi comunidad, ¿no?, tienen que innovar sus ventas para incrementar sus ingresos. Entonces, los usuarios, ¿quiénes son? La familia de mi localidad, ¿no? Un verbo tienen. ¿Cuál es su necesidad o problema? Debe ser un verbo. Tienen que innovar en sus ventas. ¿Para qué? Aquí viene la revelación que yo obtuve, ¿no?, en la entrevista. Para incrementar sus ingresos. ¿Correcto? Ese es un ejemplo, según el ejemplo del estudiante Pablo, pero ahora ustedes van a redactar su propio punto de vista de acuerdo con el problema que ustedes plantearon, ¿sí? Cada uno de ustedes planteó un desafío, realizó su entrevista. Ahora el día de hoy estamos trabajando nuestra fase definir, y estamos trabajando nuestro mapa de empatía. Después del mapa de empatía va a aparecer nuestro punto de vista, donde estamos identificando la necesidad o problema. Y por último, vamos nosotros a aplicar también la técnica del cómo podríamos. Después del punto de vista, redactamos la técnica del cómo podríamos, ¿no? Esta técnica consiste en generar preguntas que se encuentren vinculadas con el posible usuario, sus necesidades y las revelaciones que nosotros encontramos. Revisamos este ejemplo una vez más.
mencionamos un ejemplo aquí, ¿no? Según mi punto de vista, ¿no?, que planteé en el ejemplo anterior, ¿cómo podríamos hacer, ¿no? Vamos a hacer aquí. ¿Cómo podríamos hacer que las familias con negocios de nuestra localidad innoven sus ventas para incrementar sus ingresos? ¿Correcto? Entonces, este es mi punto de vista que ya hice anteriormente. Lo vamos a marcar de color morado. Hasta aquí, ¿no? Este es mi punto de vista. El cuadro anterior. Usuario, su necesidad, ¿no? Y la revelación. ¿Qué le estoy agregando? La pregunta inicial general de la técnica del cómo podríamos. Ahí está. ¿Cómo podríamos hacer? Y luego viene mi punto de vista. Entonces, ¿cómo va a quedar? Vamos a verlo aquí abajo. Formula la pregunta completa. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que las familias con negocios de nuestra localidad innoven sus ventas para poder incrementar sus ingresos? ¿Correcto? Entonces, conociendo ya todo esto, vamos nosotros a trabajar. Ustedes van a redactar la técnica del cómo podríamos. Es importante utilizar, ¿no?, esta técnica porque nos va a permitir, ¿no?, poder dar muchas soluciones a través de esta pregunta, ¿sí? Nuestra actividad, entonces, bueno, aquí algo importante debemos tener en cuenta, que la pregunta del cómo podríamos debe tener 3 características. Se debe referir al problema directamente, debe ser una pregunta que inspira al equipo o al grupo, en este caso ustedes, y debe promover diversas alternativas y soluciones posibles. ¿Correcto? Nuestra actividad para el día de hoy entonces es realizar nuestro mapa de empatía, donde vamos a colocar aquí todas las respuestas que obtuvimos en la entrevista, realizar nuestro punto de vista, ¿sí?, que va a salir de la técnica del mapa de empatía, y realizar la técnica del cómo podríamos, que va a salir del punto de vista. ¿Correcto? Entonces empezamos a realizar nuestra actividad de estudiantes. Cualquier duda o consulta la podemos realizar a través de nuestro grupo de WhatsApp.